Así que quieres ser dueño de una máquina que convierte petróleo en miles de millones de dólares. Una instalación tan importante que ciudades enteras dependen de ella y tan protegida por las regulaciones que casi nadie puede competir contigo. Parece el negocio perfecto. Pero aquí está lo extraño. En Estados Unidos no se construye una gran refinería completamente desde cero desde 1976. No porque el negocio haya dejado de ser rentable, sino porque se convirtió en una de las industrias más difíciles de iniciar y en una de las formas más rápidas de perder $1.000 millones. 1.000 millones, no millones, en una sola tarde. Al terminar este video entenderás por qué han pasado 50 años sin una nueva refinería. ¿Cómo gana dinero realmente este negocio? ¿Por qué una planta puede imprimir dinero una temporada y perderlo todo en la siguiente? ¿Y por qué una industria culpada por el precio de la gasolina muchas veces apenas cubre sus costos? Primero, debes entender que no todas las refinerías representan el mismo negocio. Una planta pequeña de destilación primaria, capaz únicamente de separar el crudo en fracciones básicas, puede costar entre 2 y 3 millones de dólares. Pero probablemente será una instalación diminuta y anticuada. Poco más que una columna de destilación rodeada por una pesadilla regulatoria. Una refinería mediana y verdaderamente útil puede costar entre 5.000 y 15.000 millones de dólares. Cuantas más unidades de conversión tenga, hidrocraqueo, craqueo catalítico o reformado, mayor será el costo, pero también su potencial de ganancias. Y después están los proyectos gigantes. En marzo de 2026, America First Refining inició la construcción de una refinería en Brownsville, Texas, respaldada por Reliance Industries. Aunque el acuerdo comercial fue anunciado por $300.000 millones durante 20 años, la primera fase costará entre 1.200 y 2.000 millones para procesar apenas 50.000 barriles diarios. Cuando las 3 fases estén terminadas, alcanzará unos 164.000 barriles al día. Sería la primera gran refinería estadounidense construida desde cero desde la época de Gerald Ford, cuando un galón de gasolina costaba 59 centavos. Entonces, ¿por qué tuvieron que pasar 50 años? Porque construir la planta nunca fue la parte más difícil. El verdadero obstáculo son los permisos. Solo la evaluación ambiental puede tardar una década. A eso se suman permisos de calidad del aire, descarga de agua, estudios comunitarios y aprobaciones estatales y federales con jurisdicciones superpuestas. Por eso, durante décadas las compañías siguieron una regla sencilla. Es mucho más fácil ampliar una refinería existente para procesar 50.000 barriles adicionales que construir una nueva. Pero ahora llegamos a la pregunta que realmente importa. ¿De dónde sale el dinero? La respuesta no está directamente en el precio de la gasolina, sino en la diferencia entre dos precios. La industria la llama margen de refinación o crack spread. Y cuando entiendas cómo funciona, nunca volverás a interpretar igual una noticia sobre el precio de la gasolina. Una refinería compra petróleo crudo y lo convierte en gasolina, diésel y combustible para aviones. Su margen es la diferencia entre lo que paga por el crudo y lo que recibe por los productos terminados. Wall Street suele calcularlo mediante el crack spread 3-2-1. Entran 3 barriles de crudo y salen aproximadamente 2 de gasolina y 1 de diésel. La diferencia entre ambos valores representa el margen bruto de la refinería. Históricamente, un margen saludable se encuentra entre 10 y 20 dólares por barril. Pero durante guerras, huracanes, escasez o cierres inesperados, puede superar los 30 o 40 dólares. Y aquí aparece la parte que casi todos malinterpretan. Una refinería no necesita que el petróleo sea caro. Necesita que exista una gran diferencia entre el precio del crudo y el de los combustibles refinados. Cuando una guerra eleva el precio del petróleo, la gasolina suele subir rápidamente, pero también aumenta el costo del crudo que compra la refinería. Si ambos precios avanzan al mismo ritmo, su margen apenas cambia. Sin embargo, cuando el precio de los combustibles aumenta más rápido que el costo del crudo disponible para una planta, las ganancias pueden dispararse durante ese breve desequilibrio. Eso ocurrió cuando el petróleo Brent se acercó a 112 dólares por barril. Mientras algunas refinerías de la costa del Golfo compraban West Texas Intermediate más barato y vendían sus combustibles siguiendo los precios internacionales. Sus márgenes aumentaron prácticamente de la noche a la mañana, sin que sus plantas se volvieran más eficientes. Ese es el modelo de negocio resumido en una frase. Una refinería no está realmente en el negocio del petróleo. Está en el negocio de la diferencia entre el precio del petróleo y el precio de la gasolina. Y esa diferencia puede cambiar en cualquier momento por razones completamente fuera de su control. Ahora llegamos a la parte que casi nunca aparece en los titulares. Una refinería no produce un solo combustible.
obtiene 5 o 6 productos simultáneamente del mismo barril de petróleo, y toda su rentabilidad depende de conseguir la combinación correcta. De un barril salen gasolina, diésel, combustible para aviones, nafta y gas licuado, cada uno con un precio, una demanda y un mercado diferente. La gasolina alcanza su mayor demanda durante la temporada de conducción, entre junio y septiembre, lo que puede elevar sus márgenes entre 3 y 8 dólares por barril frente al invierno. El diésel sigue otro patrón. Depende del transporte de carga, la agricultura y la industria, aunque puede dispararse durante las temporadas de siembra o los inviernos fríos, cuando compite con el combustible para calefacción por los mismos componentes del crudo. En otras palabras, una refinería opera 5 negocios diferentes dentro de un mismo edificio, y debe vigilar 5 mercados las 24 horas para mantener sus resultados bajo control. Pero no se limita a aceptar el precio que ofrezca el mercado. También utiliza coberturas financieras. Puede vender contratos de futuro sobre el margen de refinación con meses de anticipación y asegurar desde hoy una ganancia determinada, sin importar lo que ocurra después. En un caso real, una refinería fijó para el tercer trimestre de 2026 un margen de 28 dólares por barril, garantizando esa diferencia aunque cambiaran los precios del petróleo o la gasolina. Por eso administrar una refinería se parece menos a dirigir una fábrica y más a operar un fondo de inversión de alto riesgo que por casualidad posee enormes torres de metal. Y ahora viene la parte que explica por qué el precio que pagas en la estación de servicio depende mucho más de las refinerías de tu región que del establecimiento donde llenas el tanque. La costa del Golfo es el centro de la refinación estadounidense. Texas y Luisiana procesan millones de barriles diarios en instalaciones agrupadas y conectadas a una extensa red de oleoductos. Si una planta se detiene, otras cercanas pueden compensar parte de la producción perdida. Toda la región funciona como una enorme red de seguridad. California no tiene esa ventaja. Está aislada de la red nacional y exige una mezcla especial de gasolina que casi ninguna otra región produce. Por eso, cuando una de sus refinerías se detiene, no puede recibir combustible adicional desde Texas con la misma facilidad que otros estados. Y ahora 2 instalaciones están desapareciendo. Phillips 66 cerró su refinería de Los Ángeles a finales de 2025, y Valero planea cerrar la de Benicia durante 2026. Juntas representan cerca de 1/5 parte de la capacidad de refinación del estado. Después de estos cierres, California tendrá apenas 7 refinerías para abastecer a casi 40 millones de habitantes. Economistas de la Universidad de California en Davis proyectaron que la gasolina podría subir más de $1 por galón cuando el impacto llegue completamente al mercado. Otros analistas hablan de aumentos todavía mayores, dependiendo de cuánto puedan producir las plantas restantes. La industria culpa a los altos costos regulatorios y a las mezclas especiales exigidas por California. Funcionarios y economistas independientes sostienen que una parte importante del problema también es geográfica. Pero la conclusión es la misma. El Estado está perdiendo capacidad dentro de un mercado que no puede importar combustible con facilidad. Y esa es la verdadera lección. Una refinería no es solo una máquina industrial, sino una pieza crítica de la infraestructura regional. Cuando desaparece, el impacto económico no se reparte entre todo el país. Recae principalmente sobre quienes viven cerca de la instalación cerrada. Entonces, si la demanda está prácticamente asegurada, las ganancias pueden protegerse mediante contratos financieros, y casi nadie puede construir nuevos competidores. ¿Por qué la refinación se ha convertido en una de las áreas con peor rendimiento de la industria petrolera? Porque 2 fuerzas están presionando el negocio al mismo tiempo, y prácticamente todas las refinerías estadounidenses están enfrentando ambas. La primera es el colapso progresivo de los márgenes. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, los márgenes de la gasolina y el diésel han disminuido constantemente desde 2022. Las ganancias del sector de refinación y comercialización cayeron cerca de un 50% en 2024 frente al año anterior, y se encontraban aproximadamente un 60% por debajo de los niveles de 2022. Y esa es solo la primera fuerza. La capacidad de refinación también está disminuyendo. LyondellBasell cerró su refinería de Houston y Phillips 66 hizo lo mismo con su instalación de Los Ángeles. En conjunto, retiraron del mercado más de 400,000 barriles diarios de procesamiento. Y las perspectivas son todavía más preocupantes. Algunos analistas calculan que la capacidad de refinación mundial podría reducirse entre un 10 y un 30% durante la próxima década, a medida que los vehículos eléctricos y los combustibles alternativos debiliten la demanda de gasolina, aunque el combustible para aviones siga resistiendo.
Aquí aparece otra contradicción. El sector al que todos culpan por los altos precios de la gasolina es, en promedio, uno de los eslabones menos rentables de la cadena petrolera. Pero la segunda fuerza es mucho más peligrosa. Una refinería puede matar personas, y cuando algo sale mal, las consecuencias pueden destruir décadas de ganancias en unas horas. El 23 de marzo de 2005, una explosión en la refinería de BP en Texas City, entonces la tercera más grande del país, mató a 15 trabajadores e hirió a más de 170. Durante el arranque de una unidad, una torre se llenó en exceso con líquido inflamable. Una nube de vapor escapó, y una chispa producida por un vehículo encendido provocó la explosión. Los daños materiales alcanzaron $200 millones, equivalentes a más de 330 millones actuales. El año anterior, aquella refinería había generado más de $1.000 millones en ganancias y producía cerca de 100 millones mensuales. Pero un solo error cambió todo. BP se declaró culpable de violar penalmente la ley de aire limpio y recibió una multa de $50 millones. Después llegaron otra sanción de 21 millones y una adicional de 87 millones, cuando las inspecciones descubrieron que varios peligros todavía no habían sido corregidos. Al sumar multas, acuerdos judiciales e inversiones obligatorias, el desastre terminó costándole a BP más de $2.000 millones, además de más de 1.000 millones destinados posteriormente a mejoras de seguridad. Un procedimiento mal ejecutado. 15 vidas perdidas y miles de millones evaporados en una tarde. Ese riesgo permanece debajo de cada refinería durante cada día de operación. Ahora detengámonos y observemos el panorama completo. Una refinería es una paradoja, casi como un casino. Produce algo que prácticamente todo el planeta necesita y opera dentro de una industria donde las regulaciones impiden que aparezcan nuevos competidores con facilidad. Aún así, sus márgenes son tan estrechos y volátiles que un cambio estacional en la demanda o un huracán en la costa del Golfo puede borrar la rentabilidad de toda la operación. El petróleo que entra puede ser el mismo, pero los productos que salen se negocian de manera independiente en mercados distintos. En realidad, no estás refinando petróleo. Estás administrando 5 apuestas superpuestas, y solo ganas con la diferencia entre lo que pagaste y lo que el mercado decide devolverte. Veamos 2 escenarios. El primero es una pequeña refinería de destilación primaria, con pocas unidades de conversión y una producción de apenas algunos miles de barriles diarios. Puede costar unos cuantos millones de dólares y generar beneficios cuando el margen es favorable. Pero si ese margen se debilita, puede caer rápidamente al punto de equilibrio o comenzar a perder dinero, porque no tiene escala suficiente para resistir un trimestre malo. Es la versión de entrada al negocio. Vive o muere según el margen y casi no tiene espacio para equivocarse. El segundo escenario es una megarefinería de la costa del Golfo, construida por varios miles de millones de dólares, capaz de procesar cientos de miles de barriles diarios y equipada con hidrocraqueo, craqueo catalítico y otras unidades avanzadas. Con un margen de entre 15 y $20 por barril, una planta que procesa 250.000 barriles diarios puede generar miles de millones en margen bruto cada año. Pero si el margen cae a 5 u 8 dólares, esa misma instalación puede quedar cerca del punto de equilibrio, incluso operando a máxima capacidad y ejecutando correctamente cada procedimiento. Es el mismo edificio, el mismo personal y el mismo petróleo. La diferencia entre ganar $1.000 millones y apenas cubrir los costos puede depender de los mercados internacionales y de la demanda estacional, factores sobre los que el operador tiene muy poco control. Por eso las grandes compañías utilizan coberturas financieras. Porque lo único más peligroso que operar con un margen estrecho es hacerlo sin protección durante un año en el que el precio del petróleo decide moverse violentamente. En 1976, Marathon Oil terminó de construir una refinería en Garyville, Luisiana. Entonces parecía una instalación más dentro de un país que construía decenas de plantas similares. Nadie imaginaba que sería la última gran refinería levantada completamente desde cero en Estados Unidos durante 50 años. La planta todavía funciona y, después de una ampliación de $3.900 millones en 2009, procesa cerca de 600.000 barriles diarios. Durante medio siglo, casi toda la nueva capacidad estadounidense provino de ampliar instalaciones como Garyville, no de construir otras desde cero. El costo regulatorio, político y financiero era demasiado alto. Pero en marzo de 2026 ese periodo finalmente llegó a su fin. En el puerto de Brownsville comenzaron las obras de la primera nueva refinería estadounidense construida desde cero desde Garyville. El proyecto está dividido en 3 fases.
Cuenta con contratos de 20 años y fue diseñado para procesar petróleo de esquisto estadounidense, en lugar del crudo pesado importado para el que fueron construidas muchas instalaciones antiguas. Esta es la verdadera economía de ser propietario de una refinería. No es un negocio basado únicamente en el petróleo, sino en una diferencia de precios que se abre y se cierra por razones que no puedes controlar. Todo ocurre dentro de una instalación tan costosa, peligrosa y regulada que casi nadie se atrevió a construir una nueva durante 50 años. Además, forma parte de una red tan regionalizada que la desaparición de una sola planta puede alterar el precio de la gasolina para 40 millones de personas que jamás se preguntaron de dónde provenía su combustible. Si construyes la refinería correcta, en el lugar adecuado y bajo las condiciones apropiadas, serás dueño de una de las pocas máquinas sin las cuales la economía moderna no puede funcionar. Pero si te equivocas en cualquiera de esas decisiones, descubrirás rápidamente lo estrecho que puede ser su margen. Y normalmente lo descubrirás durante la misma semana en la que los titulares comiencen a preguntar por qué el precio de la gasolina volvió a subir.